Y yo les decía que en este, te aviso con tiempo, en este sábado íbamos a tener una visita muy especial de alguien al que no solamente queremos y admiramos mucho, sino que nos honra tenerlos. Y esa visita estoy seguro que del otro lado van a saber valorarla y disfrutarla. Es la de Fernando Signorini. Fernando Signorini, histórico preparador físico de Diego Armando Maradona, tanto como futbolista, como entrenador, pero además ha trabajado con tantos otros, el Flaco Menotti sin duda en Barcelona, y recién estaba recordando que claro, también lo hiciste con Juan Román Riquelme en Barcelona, en la etapa que estuvo Román ahí en Barcelona, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Fer? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Ay, sí, aprovechando para, casualmente lo nombraste a César Menotti, Sí. Hoy cumpleaños, así que desde aquí mirá. un abrazo enorme a César. Le mandamos un abrazo. Pero uno podría presentar de muchas maneras al profe, pero también, y podríamos presentarlo y decir preparador físico, esto, lo otro, pero es un luchador. Y esta semana aprovecho para contar, en esto, no esta semana, desde la semana pasada, el profe venía insistiendo con algo que estuvo en los medios en un momento determinado, que fue la detención de Ezequiel Sirigliano, exjugador de River, estuvo también en México, estuvo en otros equipos, pero Sirigliano llegó incluso a jugar con la cinta de capitán en River, y lo detuvieron, y los medios de comunicación mostraron esa noticia con que habían detenido a un exjugador de River con un arma intentando robar en una casa. Eso fue el primer título que surgió. Luego la familia salió enseguida a contar que Ezequiel tenía problemas psiquiátricos, era paciente, que había estado en tratamiento en el Hospital Posadas, pero el tema fue desapareciendo en los medios. Y Fernando comenzó a alertar a partir de su contacto con la madre de Ezequiel de que más de 2 meses después, Ezequiel Sirigliano permanecía detenido. Detenido a pesar de ser un paciente psiquiátrico que necesitaba medicación, que necesitaba ser diagnosticado específicamente, y sin embargo seguía detenido. Fue tal la pelea de Fernando de visibilizar la cuestión que por suerte esta semana, con mucha alegría, no ha terminado la batalla de Ezequiel va a seguir, pero con mucha alegría fue liberado, ¿no? Sí, afortunada, aunque inexplicablemente, porque al final, después de 2 años Sí. de haberlo tenido hacinado como lo tuvieron, de haberlo maltratado como lo maltrataron, le declaran una falta de mérito. La falta de mérito. Entonces, yo no sé quiénes son los jueces, ¿no? Pero para tener una justicia así, mejor una justicia sin jueces, porque además, yo sigo repitiendo que ellos después de tanto tiempo se tomaron otros 5 días para dictar en definitiva la sentencia, ¿no? Y claro, pero si hubieran sido los hijos de ellos, la sentencia lo hubieran dictado el otro día. Y Ezequiel, como es hijo de, qué sé yo, como nos pasa a la mayoría, ¿no? Porque seguramente si hubiera sido un chico con un apellido distinto, tal vez hubieran actuado más rápido. Eso a mí sinceramente me da asco todo ese tipo de cosas. Y hay que agradecerle, claro, a Flavia, que como le decía ayer, Flavia es la mamá de Ezequiel, claro, porque lo fui a visitar, peleó como una leona defendiendo a su cachorro, y a Bárbara García, la hermana de Camilo, estuvo... Sí, Camilo, que es compañero aquí de Claro, 30. estuvo estupenda, movilizando a todos, porque tiene una red de contactos increíble, así que ella fue fundamental también esto de visibilizar, porque como siempre, estos tipos lo que temen generalmente es que uno los ponga en ridículo. Tienen un miedo, bueno, que hagan las cosas bien si no quieren, porque sinceramente, yo a veces recuerdo que soy más o menos alto, rubio y de ojos celestes, aunque vea muy poco, pero yo necesité de un jugador de fútbol. Es más, necesité de un villero, de un negrito de mierda, como generalmente le dice esta gente que no solamente cuando estaba en Fiorito lo ignoraba, sino que también lo despreciaba. Entonces, cuando se meten con los jugadores de fútbol, sinceramente, conmigo, que lo respeten. Simplemente eso, porque si le faltan el respeto, entonces yo voy a jugar con las cartas
del mismo mazo con el que quieren jugar estos insensibles y estos miserables, ¿no? Fernando, vos conociste a Ezequiel en México, me contabas recién, ahora si querés lo repasamos, pero yo quiero decirlo y rescatarlo yo, porque la verdad es que era algo que en estos días a mí me emocionaba mucho, y recién cuando me lo contaban me emocionaba más. Hablábamos con un amigo en común sobre Fernando. Fernando es alguien que se revela ante las injusticias, como está visto, y obviamente ante los futbolistas porque te toca muy de cerca. Pero uno a veces conoce tantísima gente del fútbol que llega, que está en la elite, que está arriba. Fernando estuvo en Nápoles con Diego Armando Maradona, en México 86. Digo, toda una continuidad. Y ayer se tomó el tren para ir a visitar a Ezequiel Siriano, que fue uno de los tantos jugadores que estuvieron. Y digo, hay algo ahí que te moviliza, que no siempre está presente en el fútbol. No, porque hay mucho miedo, ¿no? Hoy el miedo es lo que en definitiva el argumento que maneja a la sociedad mundial. Ahora hay que tener miedo de todo, miedo a la imagen, miedo a perder el trabajo, miedo a la inseguridad, miedo al... ¿Qué miedo? No, respeto por cualquiera, pero ¿miedo a qué? Sí. Es como tenerle miedo a la... ¿Por qué le vas a tener miedo a la muerte si te vas a morir? Listo, y se acabó, ese problema ya está resuelto. Pero alguna vez leí de Oscar Wilde, Sí. que una de las mejores virtudes de los seres humanos es su decisión de rebelarse ante las injusticias que se cometen, cosa que entendió muy bien Diego, y seguramente el Che Guevara, porque también le habrá servido para acuñar esa frase que decía cuando expresaba que el buen revolucionario es aquel que siente como propia cualquier injusticia que se cometa en cualquier lugar del mundo. Bueno, yo siento como propia cualquier injusticia que se cometa, además del tema social, también en el deportivo, porque es mi lugar Sí. de lucha, entre comillas, para intentar, qué sé yo, con aquellos que están en el mismo camino persiguiendo esa casi utopía de una sociedad más justa, más digna, más igualitaria. Ahora les abro paso a mis compañeros que tienen muchas ganas de preguntar, pero ¿qué aprendiste de Diego? De Diego todo lo bueno y todo lo que no, pero aprendí sobre todo eso, ¿no? A defender el lugar en el que estamos, en este caso al fútbol y al futbolista. Aprendí que también hay gente que pudiendo estar tranquila se compromete, porque él, si hubiera mirado para otro lado, se hubiera evitado un montón de chichones, ¿no? Pero no, creo que la injusticia era uno de los argumentos que él utilizaba, o de los leños que encendían su hoguera, ¿no? Para rebelarse, y esa manera de rebelarse contra el poder a mí me encantaba. Estamos con Fernando Signorini. ¿Se va? Te quería consultar, profe, nosotros somos amantes del deporte, lo seguimos, lo vemos, el de alto rendimiento. Vos fuiste parte de esa estructura, sos parte de esa estructura, y en general nosotros vemos lo bueno, ¿no? Las victorias, los grandes momentos, la épica que abrazamos, y hay un lado B que es muy cruel, ¿no? Que yo me acuerdo del primer caso que vi, el Chapa Suñé, que se suicidó, no se suicidó, intentó suicidarse y sobrevivió con muchas heridas. O por ejemplo ahora vemos casos como el de Nadal, que ya augura que va a tener años de mucha postración física quizás. ¿Cómo es el lado B del deporte desde lo emocional y desde lo físico, del deporte de alto rendimiento? No, bueno, hoy el deporte de alto rendimiento es cualquier cosa menos un argumento que te ayude a mejorar no solamente tu salud o a preservar, al contrario, la de ponerla en riesgo. Vos decías del Chapa Suñé. Bueno, después vino lo de Mirko Saric. Claro. Después vino lo de Emanuel Ortega, que falleció el mismo día en que por la noche se jugó el Boca River del Gas Pimienta. Después siguió lo de este chico de Aldo Civi de Mar del Plata, el otro de Colón de Santa Fe. Los dos decidieron poner fin a su vida con un disparo porque habían quedado fuera de la concentración. Después un chico de la Liga Norte de Rosario, la pelota golpeó en su pecho, cuando vino la ambulancia no tenía desfibrilador y se murió. Hay el caso de Julio Torresani y el caso del Morro García. El Morro. ¿No es cierto? Y hace pocos días en Gimnasia de Esgrima de la Plata, un chico de inferiores que intentó también poner fin a su vida y su padre llegó a tiempo para salvarlo. A nivel internacional, Simón Biles,
gimnasta estadounidense, Naomi Osaka y tantas otras de las que no se saben. Pero hoy se ha transformado en un medio, no solamente en un estupendo argumento del poder para manipular las masas, como dice Chomsky, ¿no? Para estupidizarla, para frivolizarla, porque hay estúpidos y hay miserables que se prestan a eso, que siguen diciendo que hay que ganar de cualquier manera, que el segundo no existe, que el segundo es un fracaso. Después, cuando estos chicos toman esa decisión en su vida, yo quisiera saber, a ver si no le da aunque sea en alguna parte del cuerpo tienen que sentir algo. No, parecen que no, porque como claro, ellos están sujetos a la voluntad del poder que los tiene ahí, que los disfraza de saco y corbata para hacerlo más creíble y no hace más que denunciar la cosa pueril de la que están hechos. Entonces, yo creo que de una vez por todas los mecanismos que tiene el gobierno tienen que actuar para, en ese sentido, exigir un control en lo que se dice y que no me vengan con la libertad de expresión, porque eso no es libertad de expresión. Eso es libertinaje, ¿no? Y el Estado, los mecanismos del Estado, si el deporte o el fútbol en este caso es una construcción cultural y es un argumento cultural y formativo, y también está interesado el Ministerio de Salud Pública porque tendría que servir para otra cosa, y el Ministerio de Deportes, sin embargo, todo el mundo mira para otro lado. Ahora, claro, después viene algún equipo con una copa, como pasó en el 86, y lo llevan a la exageración de hacerlo terminar en el balcón de la Casa de Gobierno, cuando el lugar de festejo para un equipo de fútbol es la casa madre, que es la AFA, o un campo de fútbol. Pero eso fue otra clara instrumentalización que se hace del éxito de estos chicos cuando lo alcanzan, porque si no, cuando el limón no tiene jugo, mirá lo que le está pasando ahora a Ricardo Centurión. ¿Quién se le acerca a Centurión? ¿Y por qué nadie? Entonces eso es lo que me duele, porque yo vivo muy de adentro, los dramas porque a veces son dramas los que viven estos chicos, y nadie, o nadie no, siempre hay alguien que ayuda a mantenerlos a flote, pero están muy solos. Hay que salir a la cancha mañana, sobre todo en esos dos partidos que van a definir un campeonato, que tendría que ser eso y simplemente una excusa, como decía Menotti, para ser feliz. No, sirve para la violencia simbólica, para la violencia real. Es realmente preocupante. ¿Y quién va a tomar, quién le va a poner en definitiva freno a todo esto? Entonces, por eso, ¿para qué están los mecanismos del gobierno? Que hable el secretario de Deporte. O el gremio, ¿no? El gremio debería estar más presente. Bueno, no, del gremio ya no hay ninguna esperanza, creo, porque con el caso de Cirilano también se le pidió algún tipo de qué sé yo, de expresión, como, no, porque también me dolió mucho que en la gran colonia del fútbol, de futbolistas, sobre todo los de la elite del fútbol, los cuerpos técnicos, nadie habla, nadie dice nada. Mirá que un día van a venir por ellos también. Entonces, hasta que los jugadores no se decidan a ponerse los pantalones largos, a prepararse y a decidirse a tomar las riendas del fútbol, porque el fútbol es de los futbolistas, y el día que ellos se organicen y se deciden y se preparen, la FIFA va a ser de ellos, la AFA va a ser de ellos, las asociaciones en todos lados, pero bueno, los quieren tontos. Aldi, pero quiero preguntarle, antes de pasarte, ¿cómo lo encontraste, Ezequiel? Lo encontré, es un chico delicioso, sí, Ezequiel, ¿no? Sí. Parece mentira que en este ambiente del fútbol todavía es un chico que, qué sé yo, que te despierta una ternura increíble. 30 años, todavía tiene. Sí, yo lo conocí en Atlético Zacatepec, su vida pasó por momentos muy duros, pero creo que hay una lucecita al final del túnel, ¿no? Y él tiene todas las posibilidades del mundo, porque además con 30 años, si quiere seguir ligado al fútbol, tiene 10 años más. Mirá, como decía Flavia ayer, Pepe San tiene 42, casi 43 y sigue. Sí. Y él es un privilegiado desde el punto de vista físico, además del futbolístico, porque en un momento llegó a ser una de las máximas promesas. Bueno, ese castillo de naipes se derrumbó. Hay que volver a reconstruirlo y lo tenemos que ayudar porque seguro que lo va a lograr. Y de lo que tiene que estar seguro de que hay un montón de gente, muchísimo más de la que él se imagina, porque él mismo es como que no se aprecia, ¿no? Y no reconoce todo. No, hay muchísima gente. A mí me ha llamado desde México, dirigentes, jugadores,
lo que prácticamente no hizo nadie en Argentina. Desde México a mí me llegaron muchos mensajes, ¿no?, que tenían que ver con eso, con el afecto, con el apoyo, con estar pendiente, y si pueden hacer algo, lo van a hacer. Me pareció fantástico, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo es esa relación, ¿no?, de los entrenadores con los jugadores, con toda la complejidad que estabas contando? Porque digo, me imagino que hay también muchos manuales. ¿Cuál es el tuyo y también cómo era tu relación con Diego? No, yo creo que después de haber estudiado mucha fisiología y temas ligados a la preparación física, el desarrollo de la fuerza, y un día me di cuenta de que hay una fuerza que prácticamente nadie tiene en cuenta y han dejado de lado, y creo que es la más poderosa, y la fuerza del afecto, ¿no? Cuando vos das un abrazo, cuando haces un mimo, un morrongo, como decimos, un coscorrón, y le rascás los piojitos de la cabeza y los abrazás, y lo convencés de que en mí pueden creer. Después vamos a ver si yo voy a creer en ellos. Ese es el desafío. Pero que en mí van a creer, que eso lo tengan por seguro, como le dije a Diego desde el primer día. Si vos querés que te ayude, bueno, te tengo que conocer. Pero no solamente desde el punto de vista físico, fisiológico, biomecánico. No. Yo te tengo que conocer tus dudas, tus certezas, tus sueños, tus temores, tu historia de familia. Tengo que conocer a tu familia, tendrás que hacer un abordaje completo. Por eso de seguir hablando de preparador físico es una estupidez, ¿no? Es algo anacrónico, reduccionista, porque en todo caso el preparador físico, o ese término, nació acuñado para quien entrenaba atletas, porque el atleta lo único que tiene que entrenar es el músculo, el velocista para correr más rápido, el saltador en alto para hacerlo así, el del largo, el maratonista, el lanzador, tienen únicamente ese problema. En cambio, el jugador de fútbol, cuando agarra la pelota, tiene por lo menos 13 opciones, ¿no?, de pasársela a cada uno de sus compañeros, y son 10, tirarla fuera 11, tirar al arco 12 o gambetear 13, por lo menos 13, ¿no?, más los que quieren agregar otros. Además, su sistema cognoscitivo tiene que estar implicado, porque a ver cuál es la mejor decisión. Y el sistema emocional. El sistema emocional, porque si un maratonista va quinto, nadie le va a tirar un ladrillazo ni un botellazo por la cabeza, ni lo va a insultar. Y el futbolista está pendiente de todo eso, porque además el atleta que sale último en la próxima competencia va a ser titular. Y si un jugador juega mal, a lo mejor pierde el puesto y pierde la posibilidad de un contrato, y entra en un terreno de angustia del que generalmente son muy pocos los que ayudan. Hay que reconocer también, no me quería olvidar del pelado Matías Almeida, que estuvo... Pero el pelado desde Atenas fue entrenador de Sirigliano. Claro, se puso en comunicación, lo hizo ir a la psicóloga para intentar desde Atenas. Y acá, mirá que queda bastante más cerca Atenas de Buenos Aires, ¿no?, o de Argentina. Y sin embargo, fueron muy pocos. Por eso yo, otra vez, le quiero mojar la oreja a todos los jugadores de fútbol, a la comunidad de futbolistas, a los que ganan mucho y a los que ganan... Tienen que ser más solidarios. Que se acuerden del origen. Que se acuerden del origen, porque ahora también, con esto del Mundial de Qatar, ¿no?, nadie dice nada. Sí lo dijo este chico Lam, el alemán, que no va a jugar por todo lo que ha pasado, por la corrupción que hubo en la designación de la sede, por la cantidad de muertos que hay en la construcción de los estadios, y todos miran para el costado. Digo, por lo menos... Ahora, estamos hablando con Fernando Signorini. Recién decías acerca de lo de Sirigliano, pero hace unos días se mató Juliana Gómez, sí, jugadora también, de Argentino, claro, de Merlo, sí, que muestra la precariedad. Además, en un caso que deriva en lo horrendo, porque la persona que los estaba acompañando, jefe de prensa argentino de Merlo, termina falleciendo, sí, con una agresión de un familiar de Juliana, pero habla de la precarización en la que viven. Hace nada, una represión en el bosque, en el Gimnasia Boca, sí, termina con la muerte de Lolo Guerreiro. Sí. Y hay como una especie de naturalización de casos como lo de Sirigliano, de naturalización de la muerte en el fútbol, en donde nadie levanta la voz. No,
No, bueno, por eso, además debe ser por la insensibilidad brutal en la que estamos sumergidos hoy, ¿no? Por eso digo, por ejemplo, que todo aquel que se dedique a temas formativos o pedagógico, yo se lo decía una vez a uno de los dirigentes de la Escuela de Entrenadores de Menotti, no hay que darle el título habilitante de entrenador a ninguno que no sepa por lo menos 30 poesías de memoria. 30 poesías ligadas a las relaciones, a la pertenencia, de esas poesías que dicen cosas, ¿no? Sea de Neruda, sea de las cosas de Yupanqui, de García Lorca, de Benedetti. No, ¿por qué? Porque acá lo que hay que entender definitivamente, ayer se lo comentaba en una reunión que tuvimos en Geva con entrenadores de la Escuela de César, que para mí una de las mayores virtudes de los seres humanos es precisamente la sensibilidad, ¿no? Porque eso Einstein dijo un día, que una de las mayores características que tienen que desarrollar los seres humanos es la imaginación y el conocimiento, ¿no? Y entonces yo cuando escribí mi libro, digo sin poner en duda, imagínate poner en duda a Einstein, pero yo digo que ambas virtudes, sin el auxilio de la sensibilidad, como lo escribo ahí, pueden dar lugar a hechos catastróficos en la historia de la humanidad, porque los que desarrollaron con mucha imaginación y conocimiento las bombas que arrojaron sobre Hiroshima y Nagasaki, claro, tenían eso, mucha imaginación, mucho conocimiento y cero de sensibilidad. Entonces, la sensibilidad, sobre todo para ayudar a las nuevas generaciones, porque cuando el arbolito es todavía débil, la naturaleza te enseña, bueno, vos lo agarrás, le ponés un tutor, más o menos lo podés guiar para que no salga de cualquier manera. Pero bueno, entonces a los chicos también, y no solamente a los que van a ser figuras después, ¿no? Habría que ir a las villas con un psicólogo. Tu libro es Fútbol llamado a la rebelión, hay que decirlo porque es un gran libro que recomiendo por muchas historias y también por la línea que marca. Hablaba justo de sensibilidad y me acordé de Diego. Diego, una de las características que tenía era la sensibilidad, esa empatía, ¿no? Que podía hacer que se encontrara con cualquiera, lo recordara, le diera un lugar, gente que por ahí no volvería a ver nunca más, pero por una cosa genuina de él. Claro, y así tendríamos que ser todos, ¿no? Pero entonces por ello yo siempre hablo de Diego, no hablo de Maradona. Maradona era insoportable y no me interesa para nada, ¿no? Pero de Diego sí, porque era el pibe, qué sé yo, cariñoso, atorrante, pícaro, pero de enorme ternura en el trato con su familia, con sus amistades. Ahora, claro, después ponía el pie afuera y ¿cómo hacía? Él se tuvo que inventar ese personaje para hacer frente a lo que tanto exigían de él, los mismos que cuando estaba en Fiorito lo despreciaban, porque ahí no fue ningún presidente a exigirle alguna solución a Tota y a Chitoro, no fue ningún papa a invitarlo al Vaticano, y después se prenden como todo, y ellos se dejan manejar y van. No tienen que ir ni a la Casa de Gobierno ni al Vaticano, si es por eso, que vayan por otras razones, pero no cuando son manejados, son instrumentalizados, no, de ninguna manera. Se tienen que negar, se tienen que rebelar. Si queremos una sociedad distinta, tenemos que hacer cosas distintas, porque si seguimos repitiendo lo mismo que hasta ahora, vamos a obtener idénticos resultados, ¿no? Pero el fútbol se ha aprovechado y lo siguen aprovechando de tal manera, esto miserable. ¿Cómo hubiera hecho este muchacho que estuvo en La Rosada antes de Alberto si no hubiera sido presidente de Boca? No hubiera sido presidente ni de una comisión de fomento. Pero lo mismo hizo Berlusconi en Italia, cuando tenía mucho dinero, pero no lo conocía nadie. Entonces compró el Milan, apareció en los medios y fue presidente de Italia. Bueno, basta. Basta a la gente, sobre todo, que reaccione. Así que, ¿qué? ¿Hay que votar a los famosos? No, hay que votar a los mejores. Y los mejores después contan adentro que llamen también a los mejores, ¿eh? ¿Sabés qué? Yo creo que si te preguntara quién fue el mejor Diego, seguramente me dirías el de Fiorito, ¿no? Ese Diego, ¿no? Que jugaba... que jugaba en el potrero, ese Diego que crece y juega a la pelota, pero bueno, el mejor momento futbolístico de Diego posiblemente esté entre el Nápoles y México 86. ¿Y coincide con el mejor momento de su cabeza? Mirá, de lo que yo vi de Diego, lo mejor fue los 3 partidos previos que vi antes de la lesión del 24 de septiembre del 83. Yo lo veía... Antes de la lesión en el Barcelona contra el Real Sociedad. Hizo un partido que yo decía, este pibe está completamente loco, no puede ser, porque además le tiraban cada patada, claro, pero se la tiraban a la altura del cuello.
Y él iba y los volvían como a desafiarlo. Venía, acá estoy. Y otra vez se la daba. Tenía un poder de silencio. Yo creo que el hecho de el dolor era también otro combustible, ¿no? Le pegaban y él iba por otro. Pero sí, fue un jugador de esos que no nacen para ser explicados, salvo que uno sea estúpido y vanidoso y quiera explicar lo inexplicable. Nació para ser admirado como Messi, como los grandes jugadores de la historia, pero además todo eso en una personalidad como la de él, tan explosiva, tan maniquea, porque iba del blanco al negro, lleno de contradicciones, pero si no hubiera sido eso, y si no hubiera sido por Napoli, porque una vez un periodista italiano del Observatorio Romano, ¿viste? El órgano oficial del Vaticano, sí, me dijo, estamos mirando el entrenamiento y me dice, ¿te imaginas lo que hubiera sido Diego con la cabeza de Platini? Y yo le miré y digo, sí, hubiera sido Platini nada más. Claro. ¿No? Porque parte de la clave de Diego era la cabeza, la creatividad, claro, y el compromiso. Exactamente. Y de Román, ¿qué nos podés contar? Yo soy hincha de Boca, perdón, pero bueno, es otra forma de ser completamente distinta, sí, de jugar también. Sí. ¿Cómo fue esa...? No, fue muy divertido. Sí, yo lo recuerdo él lo que quería era hablar de fútbol. Ah, bien. ¿No? Y entonces yo cada tanto lo ponía, llamaba a Argentina y íbamos para entrenamiento y lo ponía a hablar, por ejemplo, con César Menotti. Y él encantado, viste, como un chico delante de un tarro de dulce de leche. Y un día lo hice llegar a Ángel Capa desde Madrid a Barcelona, hice un asado, bueno, y ya también hicieron una gran relación. Un tipo que creo que cuando hablan de fútbol nadie habla mejor que Román, nadie defiende como él en ese sentido la raza de jugador de fútbol, habla, se expone, yo creo que sí, es uno de los personajes dentro del mundo del fútbol que le hace muy bien al fútbol, ¿no? De eso no me cabe ninguna duda, ¿no? Ahora, volviendo, porque quería nombrar eso de Diego también, que muchos le criticaban por hipocresía todos los excesos que cometía, pero la mayoría se moría de ganas de hacer lo que... ¿no? Sí, de tener esa relación tan cercana a todo lo que tiene que ver con lo dionisíaco. Yo una vez comparaba que hay dos filósofos, Horkheimer y Adorno, que tratan el tema de la parábola de Odiseo, que cuando Ulises regresa a Ítaca para ver a su amada Penélope que lo esperaba, tenía que pasar por un lugar cerca de Sicilia, lo que sería hoy, a donde estaban las sirenas. Entonces la diosa Circe le dice que tiene que tapar los oídos de los remeros, porque si no, cuando lleguen a ese lugar van a tirar los remos a la miércoles y se van a ir a buscar a la sirena por todo los placeres que ella le prometían. Entonces él le tapa los oídos a todos, pero él dice, no, yo quiero ver de qué se trata, quiero disfrutar, pero átenme al palo. Y se hizo atar al palo. Y así se salvó. Así pudo seguir. Pero hubo uno, que ahora no recuerdo el nombre, que se sacó la cera y enloquecido por toda esa cosa que se tiró al agua. Bueno, Diego fue ese. Diego ni siquiera se quiso tirar, se sacó. Él vivió su vida y eligió en definitiva hasta el final de la manera, sobre todo cuando desapareció Tota y Chitoro, dijo, bueno, listo, basta, mis hijas ya tienen su propia vida. No, era demasiada la tristeza que seguramente lo invadió, pero que él hizo todo lo que quiso y mucho de lo que hizo a mí me hubiera encantado hacerlo, como a tantos, sin hipocresía, pero bueno, uno está formado a lo mejor de otra manera y estamos atados al palo, ¿no? Muy cortita, dale. Sí, no, que hay una cuestión muy clasista dentro de sus detractores, ¿no? Estos excesos por ser un pibe de Fiorito que no le estaba permitido vivir determinadas cosas, ¿no? Por dónde venía. ¿Y a quién le están permitidos? ¿A Feynman? Y Feynman cuando se muera en el camino por la familia, pero en el camino del velatorio al cementerio ya se lo olvidaron, ahí como a tanto, ¿no? Porque después fueron en el velorio de la Casa de Gobierno, yo conozco muchos de ellos y
y yo cuando los veía llorar le miraba la mano porque digo, ¿a dónde tendrán la cebolla que se reflejaron por los ojos para hacerlo? Porque hubo mucho de eso. Digo, Feynman como una cantidad de tipos ahí que como ellos son tan duros, y yo a mis amigos los defiendo como yo quiero. Fernando Signorini, gracias Fer por venir a la Radio de las Madres. Por favor. 530, sé que también es especial para vos. Mucha eso. suerte para vos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para vos también, Sí, que sea sí, lo, muchas que gracias. lo que el fútbol quiera. Que gane el fútbol, ¿no? Que gane el eso es lo que fútbol, nos sí, impone, viene por todo. y que gane Ezequiel, que no implica en una cancha, que gane. Va a ganar. Va a ganar. Porque además lo vamos a llevar de la oreja para ayudarlo. Y acá hay gente, después te vamos a pasar el contacto porque hay, la verdad, hay muchísimos mensajes que queremos agradecer, que con muchos saludos para vos, pero uno especial que quiere ponerse en contacto con Ezequiel para ayudar desde lo profesional, así que Perfecto. acá vamos a estar. Ok, muchas gracias.